nosotros creemos eso, pues somos, por lo menos en ese sentido, modernos. Si creemos que somos mejor, que nosotros somos más inteligentes que Aristóteles, por ejemplo, o que esta época es mejor que la anterior, eso es típicamente moderno. No quiere decir que sea verdad o mentira. Si creemos que es verdad, somos modernos. Precisamente porque creemos que ahora es mejor el pasado, muchas veces el pasado no se revisa bien, no se estudia bien, porque pues sí, ya está superado. No sabían tanto, ¿no? Nosotros sabemos más. Ese es típicamente moderno. La modernidad implica un pensamiento lineal, o sea, precisamente y viene y se deriva del cristianismo, ¿sí? Las tradiciones, todas las tradiciones culturales del mundo, mitológicas, míticas, tienen un pensamiento cíclico, ¿sí? Siempre piensan que la historia, igual lo ven en la naturaleza, pasa en ciclos, ¿sí? Hay un principio, aparece una civilización, se desarrolla, llega a una cúspide y declina, se degrada, desaparece, se mezcla con otras, vuelven a surgir, ¿no? Históricamente y relacionado con lo que se ve en la naturaleza, ¿no? El día, todos los días sale el sol, todos los días se mete, el sol se va moviendo en el horizonte, hay ciclos más grandes dentro de ciclos más chicos. Entonces, esa observación de la naturaleza hace pensar que a la gente o a las civilizaciones tradicionales míticas, que el tiempo es cíclico y que es lineal y que la vida surge siempre después de la muerte. El cristianismo vino a romper esta idea. O sea, nosotros al final de cuentas vamos a acabar bien o en el infierno porque no nos portamos bien o en el cielo. Pero va a ser el final final. La idea de que hay un final final hace que nuestra temporalidad la veamos como lineal. ¿Sí? Y eso viene del pensamiento cristiano. Y eso lo hemos heredado, y ese es pensamiento, aunque no seamos religiosos, aunque no creamos en la Biblia, vivimos en una temporalidad heredada del cristianismo, ya quitada de la religión y todo. Es el pensamiento utópico, ¿sí? Es típicamente moderno. Entonces, ¿qué es la modernidad? Si ustedes toman una clase de arquitectura moderna, les van a decir, pues la arquitectura moderna empezó en los 30 o los 40, empezó después de las vanguardias, y la clasifican por una época y por más o menos una época y también por cuestiones formales. ¿Sí? Muchas veces ni se van a ver qué intenciones tenían los arquitectos, simplemente, pues si tiene columnitas, si tiene fachada libre, y es bueno, ¿no? Entonces es una forma muy fácil o muy como se han venido haciendo las clasificaciones de lo que la arquitectura moderna es. Entonces voy a empezar un poquito aquí con la presentación, espero que no los tape ustedes porque me pongo nervioso, no sé si me oyen o no me oyen cuando no veo las caras. Entonces vamos a ver aquí, igual y no la pongo tal cual, sino aquí. Entonces, ¿qué es la arquitectura moderna? Por ejemplo, si nosotros tomamos un curso de arquitectura moderna, pues vamos a hablar de Le Corbusier, de la arquitectura internacional. Esto ya es la modernidad así como ya formada, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Esta es la arquitectura moderna, pero hay muchos, la arquitectura moderna viene mucho antes, ¿no? Yo diría que los primeros edificios modernos están apareciendo desde el Escorial, ¿sí? El Escorial ustedes los ven y es un palacio monasterio, que es lo que es hecho por Felipe II, pero las intenciones son modernas, y ahorita vamos a hablar, o la fachada del Louvre, que ustedes la ven y tiene columnitas pareadas, y dice, ¿qué de moderno va a tener eso? Las intenciones son modernas.
Entonces, si nosotros, si vemos la iglesia de San Benivier en París, que es como un Partenón con una cúpula rarísima, es moderna. ¿Por qué? Porque ya las intencionalidades son modernas. Hay que entender la intencionalidad arquitectónica más allá de la forma, ¿sí? Y para eso hay que estudiar. No es tan fácil. Entonces, lo que se utiliza el método que se utiliza es la hermenéutica. Es una interpretación a través de la historia del pensamiento arquitectónico, no exclusivamente de las formas arquitectónicas, que es como normalmente se enseñan en la escuela. Es como, no saben ustedes, así me enseñaron a mí, pero yo ya cuando empecé a estudiar filosofía, empecé a estudiar a mi maestro Alberto Pérez Gómez, pues me abrió un poco el panorama. Entonces nosotros, esto es lo que aprendemos. Sí ven las imágenes, ¿no? La unidad habitacional Marsella, pues claro, ¿no? Pues, moderno, claro. Y aquí están todos los principios. Le Corbusier, es como si Le Corbusier hubiera llegado y hubiera la modernidad de la nada con sus 5 puntos y todo, ¿no? Entonces, la Bauhaus, por supuesto, ¿no? Pero no es tan... México, este es el cardiología de Villagrán, o sea, ya incorporada el vocabulario de la arquitectura moderna, ¿no? La CEU, Tlatelolco. ¿Sí se ven más o menos las imágenes, Elim? Ah, ¿en serio? Wow. Órale. Ah, ¿y las está pasando? Ok. Ahorita, ¿qué te estás viendo? Ok. Entonces voy más lento porque se va... A ver. Bueno, en fin. Entonces, esto es lo que más o menos entendemos por lo que sería la arquitectura moderna. Le Corbusier, el estudio para el pintor, para Saint-Fan, su primo, y su relación en México, ¿no? La casa estudio de Diego y Frida, ¿no? Ya muy con elementos de colores que dices, bueno, ya está incorporando parte de la tradición mexicana, en lo que sea. Si esto es moderno, ¿qué es lo posmoderno? Pues es lo que viene después, ¿no? De lo posmoderno, pero sí, entonces en los 80s dijimos, no, ya, la modernidad está superada, ¿no? Vamos a ser posmoderno. Entonces empezaron a tomar elementos históricos y dije, no, es que si la modernidad es el rechazo al pasado, o sea, no rechazo, sino siempre contraste, siempre oponiéndose a elementos que históricamente, o sea, como que chupándose, ¿no? Es el pensamiento moderno, siempre rompiendo, como el chavo que rompe con la familia, es como, y no, yo quiero ser yo, ¿no? Y un poco, es como un poco hasta infantil la actitud, ¿no? Pero entonces, en los 80 dijeron, no, entonces vamos a hacer la arquitectura posmoderna. Entonces, hacían cosas como esta, ¿no? Como, o sea, retomar elementos formales del pasado, pero era como un revestimiento de un edificio diseñado geométricamente en un espacio abstracto y luego le ponían elementos. Entonces era absolutamente escenográfico, ¿no? En la posmodernidad, si ustedes estudian la posmodernidad arquitectónica, es realmente un periodo muy corto de la historia, desde en los 80s, que claro, hay como una conciencia de que hay que retomar, o sea, su mérito es decir, no, bueno, hay que retomar la historia, hay que retomar, pero como lo retoman es realmente muy superficial, y no tiene digamos, el impacto que debió haber tenido, ¿no? Bueno, por ejemplo, Philip Johnson, el edificio de AT&T en Nueva York, que digamos, que icónico de esa época, pues es un edificio moderno y porque le pone como el ropero de la abuelita, lo remata arriba con un frontón, pues ya es posmoderno. Esto es una estupidez. O sea, el posmodernismo filosóficamente sí implica tratar de
retomar la historia, pero es complicado porque ya la has rechazado, ¿qué tomas? ¿Cómo la tomas? Ya no la encuentras como parte de tu propia tradición, entonces se vuelve complicado, ¿sí? Entonces, bueno, yo me preguntaría, ¿esto es moderno, posmoderno, como tardomoderno? ¿Qué es, no? O sea, yo lo que les puedo decir es que vivimos en la plena modernidad. O sea, eso de decir, ya la superamos, ya estamos, ya ni hablamos de la modernidad, es una tontería, porque lo que filosóficamente implica la modernidad, los preceptos básicos de la modernidad están actuando, aunque han sido criticados por la filosofía, aunque han sido criticados inclusive por la ciencia misma, ¿no? Siguen siendo parte de nuestra cotidianidad y de lo que nosotros vivimos como arquitectos, como profesionistas y como personas, ¿no? Entonces, entender qué es la modernidad es bien importante y espero que después de esta plática entendamos por qué. No es un capricho, no es una obsesión, es tratar de ubicarnos en cuanto a las ideas. Y si si el que les dice las cosas no está ubicado, pues está cañón, está peor. Hay que buscar a alguien que tenga claridad. Yo encontré a mi maestro que tiene una claridad increíble y que dije, no, pues yo de aquí. Entonces, más o menos voy a tratar de platicar, ¿no? Una pregunta importante que nos debemos hacer con respecto a la modernidad es si es propia de la civilización occidental o o si es algo que se puede predicar universalmente. Eso es muy importante. Si yo soy moderno, yo asumo que es para todos. No es para mí, es para los chinos, es para los japoneses, es para los otomíes, es para los mixtecos, ¿sí? Todos debemos, o sea, como es universal, pues todos debemos estar de acuerdo con ella. O sea, aunque no queramos, estamos metidos, que de alguna manera tendría razón. Eso es pensamiento, es un pensamiento moderno propiamente, ¿sí? Que es universal. Otra pregunta que no, y ¿de veras es universal? O sea, ¿debería serlo? ¿Lo es o debería serlo? Es una pregunta importante. Otra es, si no hubiera surgido surgió en el contexto digamos, de la unión del pensamiento filosófico griego y el pensamiento cristiano. Esa unión de esos dos factores culturales reales que existieron, formaron el pensamiento occidental. Yo tengo un amigo, Juan Manuel Heredia, que dice eso del pensamiento, tú estás montado en el pensamiento occidental y crees que es lo mejor. Y dice, no, güey, o sea, no. Claro, el que se siente occidental y se siente superior, pues es un idiota. Pero es parte del pensamiento occidental, porque pues estás más avanzado, vas en la vanguardia en algo, vas adelantado y tienes el mejor celular. O sea, si tú quieres tener siempre el mejor celular, pues estás en el pensamiento moderno. Si quieres siempre actualizarte tecnológicamente, si quieres tener mejor la computadora porque crees que la computadora te va a hacer un mejor arquitecto, estás inmerso en lo que la modernidad implica. Si crees que hacer mejor arquitectura es saber cómo hacerla, ser más eficiente, ser más, entregar tus presupuestos perfectamente claros y entregar a tiempo, y eso es pensamiento moderno, ¿sí? La eficiencia es parte del pensamiento moderno. Si tú crees que ser buen arquitecto es ser un arquitecto eficiente, eres un arquitecto moderno. Entonces, esa es la instrumentalidad. La instrumentalidad es parte importante, ¿no? ¿Qué es lo importante en la arquitectura? Entonces, bueno, yo les digo, yo creo que la modernidad no se debe predicar universalmente, aunque todos ya nos chingamos. Perdón que hable así, pero ya al tener todo celular, al adoptar la tecnología, nosotros ya estamos subidos en el caballo de la modernidad. Querrámoslo o no, pero hay que ser conscientes. Yo no digo que sea bueno o malo, yo digo que es muy problemático. Porque
nos da unas cosas y nos quita otras súper importantes. Y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Ni siquiera. ¿Por qué? Porque ustedes ya nacieron en esto. Ya nacieron, ya asumen como que es natural. Pero no es lo más artificial que se pueden imaginar. Es súper artificial. Entonces, es importante saberlo, darse cuenta, y tampoco es que podamos escapar, tampoco es que yo diga, pues tiren su celular, ¿no? O quédense con el celular viejito, pues ya al rato no funciona, pues hay que cambiarlo, ni modo, pero estamos fritos, pero hay estrategias, hay arquitectos que se han dado cuenta de esto, y hay una serie de arquitectos que mi profesor llama los arquitectos de la resistencia. Se resisten al espacio homogéneo, al espacio cartesiano, que es el espacio de la modernidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Esto que les voy a platicar es bien complicado de entender. Esto es para una maestría. O sea, les voy a dar lo que verían en una maestría, pero tratar de verlo en un ratito, nada más como que ideas, ¿no? Para que ustedes ahí se queden con el chango dando vueltas y eventualmente les vaya cayendo el 20, pero eventualmente pues tal vez podamos platicar un poco más. Entonces, ¿la civilización occidental existe o no existe? Es una construcción de los que se creen occidentales. Para un chino no tiene ningún sentido pensar en la civilización occidental. Es una estupidez. O sea, no, es parte de alguien que se cree, primero, superior, segundo, ¿por qué? ¿Por qué se siente superior? Vamos a ver por qué. Es parte del pensamiento de la civilización occidental. Mi amigo Manuel Heredia estaría muy enojado conmigo con esta presentación porque él piensa que ya hay que superar esos paradigmas, ¿no? Ya ni siquiera hay que hablar de la civilización occidental. Yo creo que sí. Yo creo que o sea, como se formó y el pensamiento occidental, es artificial, pero es verdad de que se formó y de que actúa, ¿no? Entonces, voy a hablar está implícito el modelo instrumental en la modernidad. ¿Qué es el modelo instrumental? El modelo instrumental en arquitectura, aquí lo pongo, está en inglés, pero el modelo instrumental es el que prioriza o el que valora la metodología, o sea, el cómo voy a hacer esto. ¿Cómo voy a llegar a esto? ¿Cómo voy a resolver este problema? Resuelve el baño, ¿no? Te dicen. La palabra resolver es moderna, ¿no? Resuelve el baño. ¿Cómo lo voy a hacer? Y no ¿por qué lo voy a hacer? La palabra ¿por qué? Desaparece, se vuelve borrosa en la modernidad. El problema es cómo voy a llegar a eso, es lo que vuelve las metodologías tan importantes, y no tanto por qué. O sea, si yo, cuenta mi maestro Pérez Gómez, que le dejaron hacer un edificio de departamentos en una comunidad otomí, ¿no? En otomía, y él decía, bueno, pues yo lo puedo hacer, pero es prudente hacer unos pinches departamentos para unos cuates que lo que hacen en las mañanas es ordeñar vacas. No, tú hazlo. Oye, nos cayó un proyecto en Dubái, en el desierto, ¿sí? Hay un chingo de lana. No, pues nos lo echamos, ¿no? No importa que no venga el caso, que tenga aire acondicionado, que no se vean ninguna cuestión ética ni moral, ni de cultura. La modernidad permite eso. ¿Por qué? Porque lo permite, la tecnología nos permite hacer lo que querramos, lo que se nos ocurra. Ahora con los paramétricos más, son puras, perdón, yo a veces hablo medio mal, son puras chaquetas mentales. Esto de la arquitectura paramétrica no tiene ningún sentido. ¿Sí? Qué bonito gatito. Yo también tengo el mío por ahí. Bueno, en fin, vamos poco a poco. También lo que prioriza la funcionalidad, la parte tecnológica, el cómo hacerlo, cómo hacerlo eficientemente, cómo hacerlo inclusive para ganar más dinero,
o para con menos recursos lograr ciertas cosas. Claro que se ha ganado mucho. El problema es que se pierde el porqué. Ese es un poco el problema. Entonces, vamos siguiendo. Ya no voy a... Parte, parte de cómo... Eh, mejor esto me lo voy a saltar porque más adelante voy a hablar de esto, ¿sí? Entonces aquí bueno, ven una imagen, Slim, ves una imagen de como de está Adán y Eva y el principio de la... ¿Sí? Ah, ok. Bueno, aquí estoy hablando de lo que ya dije. Es una imagen donde empieza, que calculan que el mundo se hizo en el 4004 antes de Cristo, y entonces estaban Adán y Eva, y luego su descendencia. O sea, la idea lineal de la historia en que hubo un inicio, hay el drama cristiano es que, bueno, que los hombres no le hacen caso a Dios y el Dios se enoja y los castiga y luego se reconcilian y luego se vuelven a enojar y todo. Entonces los que hacen lo que él dice, eventualmente, pues van a vivir al final con Dios, ¿no? Esa es una narrativa cultural, ¿no? No es universal, viene del pensamiento judío. O sea, ahorita vamos a ver que el pensamiento semita inventó o se le ocurrió, Dios estaba fuera del mundo. Es algo muy raro. O sea, imagínense que para todas las civilizaciones, Huitzilopochtli, Tlaloc, todo, o sea, eran dioses que actuaban en el mundo, y si tú le hacías un ritual, matabas una gallina, llovía, etcétera. Eran dioses con los que negociabas. También el Dios cristiano es un Dios con el que se negocia, pero es un Dios fuera de la creación, desencarnado. Es como es una persona ideal, está fuera, ¿sí? Es un Dios trascendente. No es un Dios inmanente como todos los dioses griegos o mesoamericanos. Es otra visión. Y es visión del Dios semita. Viene de la península arábiga. O sea, el Dios musulmán, el Dios de los judíos, el Dios cristiano, es un Dios diferente. Es omnipotente. O sea, el Dios de los cristianos hizo el mundo de la nada, así de, no había nada. Para un griego nunca se hubiera podido imaginar eso. Para los griegos todo es transformación. El agua, la materia prima siempre ha existido, ¿sí? Siempre. Entonces, no es de que cuando empezó, pues no es que cuando, pues si existe, siempre ha existido. No se pueden imaginar algo antes de la nada. Es si se ponen a pensar, es muy difícil imaginarse algo fuera de lo que nuestro horizonte de la experiencia es. Entonces, ¿cómo imaginarse? Claro, te puedes imaginar pues el cielo y ahí estar con angelitos y con Dios fuera de la realidad, pero esa imaginación está basada en nuestra percepción del mundo real. Entonces, por eso, hasta el pensamiento judío, o sea, los judíos nunca representan a Dios. Es irrepresentable, porque si le ponen cara ya es algo, y en realidad Dios está afuera, está más allá. No se puede ni nombrar, no se puede ni, o sea, ni nada, porque es otro, es totalmente otro. Claro, ya en el Renacimiento, pues Miguel Ángel lo pinta ahí como un viejito, ¿no? Pero estrictamente hablando, teológicamente hablando, está mal. No debía haberlo representado, ¿no? En fin. Entonces, aquí, por ejemplo, claro, así es, así es, así es, claro, totalmente, sí, así es. Sí.
Ya son cristianas, sí. Claro, el cristianismo, el catolicismo en particular se da muchas licencias porque viene viene de la cultura romana, llena de dioses y todo, ¿no? Entonces, no puede de plano cortar con todo. En el pensamiento judío, por ejemplo, representan a Dios como dos ángeles viendo hacia la nada. Y eso que ven los ángeles sobre el arca de la alianza es que, ¿cómo representas el vacío? Pues como así, como viendo hacia la nada, ¿no? Entonces, eso es interesante, cómo se representa a Dios. Daniel Lipskin en el Museo del Holocausto tiene una estructura que le llama el vacío de vacíos, The Void of Voids, que es una torre vacía. Y para representar al Dios judío, pues pues es el vacío. Y, y ya, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero ¿por qué? Porque es un Dios fuera de la creación. Porque Dios, o sea, si Dios creó todo, pues no se pudo haber creado a sí mismo. Entonces, pues Él era antes y es después y será después de la creación. Pero, o sea, Él pues, ahora sí que como el ave fénix, ¿no? En cambio, todos los demás dioses de las otras religiones, pues son dioses que se pelean, tienen pasiones humanas, se enojan, te ayudan o te friegan, ¿no? O sea, es como tú le mates la gallina o le hagas el sacrificio o hagas lo que él quiere, ¿no? En fin, entonces básicamente el pensamiento cristiano eh, pues hay un inicio, aquí hay una representación de eso, luego hay un desarrollo que es digamos, una historia, ¿no? Es toda una historia, es historia de la redención, del hombre que cae, ¿no? Pues Eva la riega, entonces estamos en pérdida, estamos siempre en falta. Y entonces el chiste es, si no, pues perdón, Diosito, y no, y esto, y siempre en falta, ¿no? Y ya si te mueres y estando como limpio, ¿no? Es como dicen los católicos, si te llega la bendición, pues ya la hiciste. Y al final vas a... Entonces, esa narrativa es lo que nos lleva a la modernidad, viene de la religión. Es una modernidad, es como eso, pero sin lo religioso, es aquí en la tierra. El pensamiento utópico de poder construir un mundo ideal al final, o sea, el comunismo es una utopía, que es una falacia, pues ya ven cuál mundo feliz, ¿no? El mundo feliz de los Huxley, el capitalismo es una utopía. Sí, cuando todos tengamos bienes materiales y ya no haya diferencia de clases y todos tengamos nuestro iPhone, ya, todos vamos a estar contentos. Eso es típicamente moderno. ¿De verdad? ¿No? O sea, es hasta medio infantil. Pero bueno, vámonos. Ahora, el otro componente de la modernidad es el pensamiento filosófico que surgió en Grecia, ¿no? Desde Pitágoras, desde Tales de Mileto, desde Ximandro, o sea, es fascinante, ¿no? Ellos realmente también son una cultura que se distingue de las demás porque en vez de decir, bueno, esa es la voluntad de los dioses o es esto, dicen, no, debe haber algo que tenga cierta lógica. Y si yo entiendo esa lógica, entiendo por qué pasan las cosas. No es nada más de que no sacrifiqué bien la gallina o que no hice un ritual adecuadamente, sino hay otras cosas que para los griegos, por ejemplo, creían que todo venía, o sea, todo venía de la relación de los elementos, empezaron a entender, a querer entender la realidad en base a, a la transformación de estos elementos primarios, pero que había una forma, por ejemplo, Aristóteles habla de cuatro causas, la causa material, que es, por ejemplo, en una pluma, ¿no? La causa material es el material con lo que está hecho, ¿sí? Ese material ya existía desde antes, siempre nunca ha dejado de existir, ¿sí?
O sea, siempre está y existirá. Pero este material, ¿cómo agarra la forma de pluma? Entonces, la causa formal es el diseño de aquí, de un cuate que esta pluma es muy bonita, a mí me gusta, es una Lamy que yo quiero mucho, como buen arquitecto fetichista. Entonces, el cuate que la diseñó y el diseño es la causa formal, según Aristóteles, ¿sí? Luego, la causa eficiente es quien la hizo, el diseñador, ¿sí? En este caso, alguien que trabaja para Lamy, seguramente. Y la causa final, que es la más importante y la que en la modernidad se nos pierde, es por qué o para qué fue hecha. Esas 4 causas, o sea, algo que se le ocurrió a un cuate hace 2500 años, eso ya es pensamiento filosófico, eso nos lleva a la modernidad, nos lleva a preguntarnos las cosas, el porqué de las cosas más allá de ay Diosito, ¿por qué me castigas? ¿No? Eso es pensamiento ya moderno, está implícito, no, todavía no es moderno puro, pero ya. Entonces, si juntan, bueno, vámonos por partes. Entonces, aquí estamos. También, algo muy importante dentro de la modernidad es, por ejemplo, en el Renacimiento, cuando Palladio hace una casa para un cuate, es la Villa Rotonda, ¿no? En forma de templo, un paradigma implica que el cuate que vive ahí tiene un estatus diferente al hombre medieval. Está elevando a esa persona a semidios, así, tal cual. Claro, no es el Dios cristiano, pero, o sea, es alguien que puede actuar de una manera parecida a Dios, que puede imaginarse cosas y hacerlas como Dios se las imagina y las hace. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, aquí está el pensamiento y lineal de la historia, ¿no? Nosotros no sé si pues, se los enseñaron ustedes, pero ese es el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, la antigüedad, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Verlo así es parte del pensamiento moderno, es lineal. ¿Y es donde acaba? Y está una flecha al final, ¿no? De aquí al infinito, ¿no? O no sé a dónde. ¿Habrá final? Si ustedes ven cómo es lo de la bolsa, la gente que invierte en la bolsa asume que la economía siempre va a estar creciendo. Los economistas asumen que la economía debe crecer a fuerzas debe crecer. Y si la economía crece a fuerzas, en realidad es una catástrofe, porque entonces va a implicar que vamos a abarcar el mundo entero. O sea, si lo que se necesita es estar produciendo y que haya utilidad en todo, pues entonces, ¿cuál es el límite? ¿A dónde vamos? Eso es el pensamiento moderno. No importa si va a ser un pinche desmadre, si esto va a acabar, no importa, el chiste es crecer. El chiste es estar mejor hoy, ¿sí? Mejor hoy económicamente, tecnológicamente. ¿Por qué a fuerzas tiene que salir un mejor iPhone? O sea, o sea, o sea, esto ya hace todo. O sea, ¿para qué quiero uno mejor? ¿Por qué? ¿Por qué lo querría? Eso es pensamiento moderno. Claro, al rato te obligan porque ya no funciona, ¿no? Se acaba. Esa es parte también del truco. Entonces, bueno, ya hablé de la civilización occidental. Vamos a hacer un poquito o sea, ¿qué implica la civilización occidental? Digamos que no me voy a meter al rollo así muy grande, pero los hombres se sabe ahora que venimos de algún lugar en África. Todos. ¿Sí? Ya no sé si alguien, o sea, si hay alguno de ustedes muy católico que crea que Adán y Eva existió, pues yo lo respeto, ¿no? Pero normalmente, y a nivel universitario, pues tratamos pues de ajustarnos a lo que se va descubriendo, a lo que se sabe.
genéticamente, las distintas especies de humanoides cada vez se encuentran más, se va haciendo un mapa de nuestra historia bien interesante. Venimos de África. Eventualmente, varios homínidos salieron de África por oleadas. Los neandertales, digo, sí, los neandertales son como ni siquiera otra raza, son otra especie que desapareció, y nosotros los humanos, excepto los que se quedaron en África, tenemos parte de Neandertal, se supone el 3%, no sé qué. Bueno, eventualmente hubo en el mundo lugares donde se desarrollaron civilizaciones. ¿Qué implica eso? Una forma, es donde empezó la arquitectura, donde empezaron a cultivar, se forman instituciones que se van solidificando, se ratifica la sociedad, hay una religión establecida que es la que rige toda la vida, en fin. En la región, digamos, de Asia, aparecieron tres de las más importantes, ¿no? Que a fin de cuentas vienen a influir a la cuestión de lo que sería el pensamiento occidental y la modernidad. Hablamos de Egipto, ¿sí? De la parte de Mesopotamia, que fueron muchas civilizaciones en realidad. Egipto tuvo una continuidad cultural impresionante por mucho tiempo, pero la diversidad cultural en Irak, de civilizaciones que aparecían y desaparecían y volvían a aparecer, porque el lugar era muy fértil, pero también era increíblemente agresivo, los ríos se desbordaban, había hambrunas, pero además también había mucha influencia de las tribus que los circundaban. Ahorita vamos a hablar de eso. Y también la civilización en el Valle del Indo, ¿no? Esa ni cuenta. Aquí la pongo porque, no sé si, ¿ves el cursor? Más o menos, aquí está Egipto, aquí está Irak, o está muy chiquito. Bueno, voy a hacer, no se ve, bueno, no se ve ok, entonces, en este mapa, digamos, aparecen los semitas. Los semitas básicamente son hebreos, árabes y muchas otras tribus, ¿sí? Ellos tienen esta idea de que ya hablamos de un dios trascendente, son nómadas, ¿sí? Su cultura es nómada y el contacto de ellos con Egipto, acuérdense que si ven el Antiguo Testamento, pues los judíos estuvieron de esclavos con los egipcios y también estuvieron en Babilonia y estuvieron, o sea, ese contacto, ese roce genera lo que ahora es parte de nuestra historia, querrámoslo o no. A ver, ¿qué sigue? ¿No quiere dar vuelta? ¿O si quiere dar vuelta? Ok, y luego Grecia y Roma, ¿sí? Es la otra parte, ¿sí? El pensamiento griego, ahorita vamos a ver Roma también, Roma que se hace cristiana oficialmente, ¿no? Constantino en el siglo cuarto, 300 no sé qué, por ahí, 20 no sé qué, oficialmente declara el imperio romano cristiano. Entonces, esa mezcla, esa adaptación es muy importante. De ahí venimos, ¿no? Es algo que tenemos que entender. Los semitas, ya vimos, de los semitas vienen las tres grandes religiones, las religiones más importantes del mundo. De hecho, son realmente religiones. El budismo no se puede decir que sea una religión, que sería, digamos, la siguiente creencia más extendida. Son religiones del libro, ¿sí? O sea, todas tienen un libro sagrado que piensan que fue dictado por Dios directamente. Eso es importante. Hay una palabra divina revelada directamente a través de los profetas, ¿no? Como Abraham y Moisés. Inclusive el Islam comparte varios de los profetas pertenecen a las tres religiones,
Abraham pues, es el fundador. Se llaman religiones abrámicas porque todos reconocen a Abraham como su fundador, ¿sí? Aquí tenemos a Abraham, no sé si se acuerdan de la historia, pero Abraham le dice a Dios, si realmente me quieres, mata a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Y entonces, pues dice, pues sí, sí te quiero mucho, y pues ya, le iba a dar chicharrón a Isaac. Y entonces llega un ángel y le dice, no, 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 güey, no, no, nada más queríamos ver, o sea, no, no es para tanto. Y entonces mata un cordero en vez, ¿no? Y eso es parte importante dentro de la historia, es un sustituto, eh, por eso también a Cristo se le llama Cordero de Dios, etcétera, ¿no? Miren este mapa, ¿se alcanza a ver, Celine? Todo lo rosita es los países. Ah, ok. Órale, qué lento. Pero por lo menos el sonido está. Cuando hay un mapa en donde se ven los países en donde las religiones abrámicas son la principal religión. Entonces, nada más para que visualicen, ya cambió, ¿sí? Entonces, para que vean lo importante que han sido estas religiones, ¿no? Ya sea musulmana, o sea, los musulmanes y los judíos siempre se están peleando, pero en cuestión de creencias son lo mismo, vamos. O sea, y los cristianos, y sobre todo pues, tenemos pensamientos que derivan de ahí, ¿no? Aquí lo que está en amarillito, que, que Dios los preserve, porque yo creo que están ahí entre el comunismo en esa zona. O sea, son países que todavía tienen, que su religión mayoritaria o sus creencias mayoritarias no son abrámicas, que son o comunistas como en China, o sea, que son otras, o el budismo como en Tailandia. Tailandia es el único país que existe que todavía es oficialmente budista. Hay varios países alrededor que ya son comunistas, aunque el budismo sigue existiendo, los persiguieron, etcétera. Entonces, a mí me gusta el budismo, la verdad, que cualquiera de las religiones abrámicas, y entonces me preocupa pues que desaparezca, ¿no? Ahora, claro, el budismo ha prevalecido, se ha filtrado a lo que es del pensamiento occidental. Ustedes van y pues ya hay meditación por todas partes y todo, claro. Hay que ver qué tan bien entendido, lo que sea, pero no es que esté perdido del todo. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a pasar. Algo muy importante en el pensamiento. A ver, espera. Bueno, ahorita estoy mostrando una imagen de Moisés recibiendo las tablas de la ley. ¿Tú las ves? Ok, bueno, ese pasaje es muy importante porque eh, Dios se enoja. Bueno, es que están en el desierto, acuérdense. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y los lleva al desierto. Y ahí están en el desierto y dice, ¿y ahora qué, güey? Y ahora, pues, cúmplenos, ¿no? Y entonces Moisés se sube al monte Sinaí y le dice, Dios, pues, ¿qué hago? Estamos aquí, nos vamos a morir de hambre, ¿qué hacemos, no? Y le dice, no, mira, te voy a dar las tablas, ¿no? Y las tablas son como mi ley y las tienen que obedecer, ¿no? Entonces regresa, baja con las tribus que están ahí, están acampando y están adorando un becerro de oro, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces Moisés rompe las tablas, se enoja y todo lo que he hecho por ustedes y así me pagan. Y entonces dicen, bueno, ahora tengo que arreglarlo de nuevo. Y va con Dios de nuevo, sube y dice, mira, estos cuates, es que ya no sé qué hacer, ¿no? Y entonces Dios le dice, bueno, me vas a hacer un santuario. Y Dios diseña el santuario.
Y le dice, y va a tener tantas columnas, y va a tener tantas capas. Eso es básicamente una tienda, una gran tienda, un santuario es como un templo, pero es una tiendota, así como todos tenían sus tienditas para vivir, como de nómadas típicas, como todavía tienen los mongoles, por ejemplo. Es una tiendota, ¿no? Donde pueden entrar mucha gente, con un patio alrededor también, cercado, bien importante, y con un espacio al fondo donde yo voy a estar, donde va a ser mi santuario, con una cortina que nadie me puede ver. El chiste es muy interesante, la verdad. O sea, donde está Dios, pues nadie puede verlo. Solo puede entrar Aarón, que es el sumo sacerdote, que es el hermano de Moisés. Y inclusive si entra Moisés ahí se chamusca, ¡pum!, ¿no? Y entonces, ese diseño que Dios le revela, ustedes si leen la Biblia en Génesis, no sé qué, yo ya lo he estudiado mucho, está padre. Métanse y ahí Dios diseña el tabernáculo, le dice, y ya tanto vas a poner tantas columnas y las vas a hacer de no sé qué y de no sé cuánto. El estatus de ese edificio es increíblemente divino, es así como la palabra de Dios, pues es el diseño arquitectónico de Dios. O sea, el estatus que adquiere es increíble. Entonces, cuando ya por fin llegan, muere Moisés y todo, y Salomón, que es el hijo de David, que es digamos que Salomón es el primer rey judío que vive cierta estabilidad ya una vez establecidos, dice, vamos a hacerlo, pero pues ahora sí chido, ahora sí con piedra, con mezcla, digamos, como la gente, ¿no? Con varilla. Vamos a hacerlo ya de veras, ¿no? Y pues, ¿cuál es el modelo? No, pues el que Dios nos dio, ¿no? Entonces, es como un poquito como lo que pasa con Grecia también, ¿no? O sea, el Partenón, pues es una cabañotota, ¿no? Es una cabañota hecha en piedra. Esa arquitectura que era originalmente de madera, pues ahora échatela en piedra, ¿no? Pues un poquito lo mismo, ¿no? Y es también, pues ya es la tierra prometida. Ya no, ya aquí no nos movemos, aquí ya es a ver quién nos mueve, ¿no? Y hemos visto todo lo que ha causado esa situación, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese modelo, a ver, me voy a seguir adelante, a ver, ahí está el tabernáculo, o aquí, fíjense, ahorita, entonces están las tribus de Israel en el desierto, el tabernáculo es como una cajota de madera llena, cubierta con telas, ¿sí? Y con tensores y todo, hay un muro de tela que lo rodea, que crea un santuario en realidad, una parte semisagrada. O sea, es muy interesante porque el grado ¿cómo de calidad va aumentando conforme vas avanzando, ¿no? Primero entras al patio y es más sagrado que afuera, ¿no? Pero no es tan sagrado. Y ya el santuario, ahora sí es más sagrado, ya guarda silencio, ya no, ya te pellizcan si estás ahí hablando, ¿no? La mamá. Y ya el último, hasta el final, ahí sí es súper sagrado. En inglés le llaman The Holy of Holies, el sagrado de sagrados. En español, pues yo lo he traducido como el Santísimo, porque así le llaman en las iglesias ya cristianizadas. Es la parte de atrás como la parte de atrás de donde está el altar, muchas veces remata. Es el altar, vamos. En la cristiandad se exhibe, ¿sí? Porque Cristo está reencarnado, es de verdad, tiene carne y hueso, se puede ver, pero en el judaísmo siempre está oculto, ¿sí? Y claro, para Dios asegurarles que su presencia, hay como un humito, sí, no sé si lo ven, hay un humito arriba de la parte del fondo del tabernáculo. Eso es como, eh, eh, pues así se representa. Dios decía que su presencia se manifestaba como un humo, ¿no? Que cielo, o que baja del cielo, ya no sé. Pero, pues así es este modelo. Si ustedes van a cualquier, que le llamamos nosotros, cualquier
monasterio o convento del siglo XVI aquí en México, este es el modelo de donde sale, ¿sí? Entonces, esa es la importancia, o sea, para nosotros, como, o sea, nosotros decimos, es que son unos, es una arquitectura original que se mezcla con lo indígena, y está encima de los teocalis y hay una mezcla. Sí, súper interesante y eso es interesantísimos. Pero, ¿de dónde viene la idea? De Diosito. O sea, Dios es el arquitecto. Y a ver cómo le haces, pero el chiste es que se parezca más a lo que Dios dijo, no le cambies el proyecto. Cabrón. Es un estatus diferente al diseño. Es muy diferente que, por ejemplo, cuando vamos a construirle un dios a Atenea. Primero, tiene que haber una manifestación en el lugar. No va a ser en cualquier lugar. El tabernáculo puede estar en cualquier lugar. Siempre, ¿por qué? Porque su significado ya está garantizado porque pues, es del mero mero, ¿no? En cambio, para que un templo a una diosa, la diosa se tiene que manifestar en el lugar. Es más importante el lugar que el templo en sí. Es una diferencia radical. ¿Cuál es más moderno de los dos? ¿No? O sea, creo que voy llevando la lógica para que ustedes me respondan fácilmente. ¿Sí? O sea, la modernidad del tabernáculo es enorme. Si nos la comparamos con cualquier otro templo, con cualquier otra arquitectura o sea, en todas las civilizaciones, ¿no? La orientación, por ejemplo, en la pirámide de Chichen Itzá, que la orientación para que en el equinoccio, en el solsticio, ya no se aparezca la balaustrada. Está encarnado en el lugar propiamente dicho, está orientado hacia las estrellas, hacia el movimiento del sol. Eh, este, Eso se lo pasan por ahí con esta idea, porque el diseño tiene prioridad. Eso es modernísimo, modernísimo. Entonces, ajá, ajá, exactamente. Sí. Eso es bien importante. El lugar en la modernidad se pierde. Eh, Se pierde y sobre todo por un aspecto que vamos a ver, o sea, la idea del espacio va cambiando. Por ejemplo, para Aristóteles, eh, el hecho, yo en medio, mmm, yo corriendo en maratón, por decir algo que nunca haría, pero yo corriendo en maratón y yo aquí hablando con ustedes, para Aristóteles yo sería una persona diferente. O vamos a hablar no de personas, sino una casa cualquiera, en Dubái o en Toluca, para Aristóteles sería una casa diferente. Con el mismo diseño, los mismos materiales, igualita. En un terreno plano para que no haya bronca. Para Aristóteles sería una casa diferente. Para Descartes sería la misma casa. ¿Quién tiene razón? Para mí que nuestro querido Aristóteles. Es evidente. La modernidad no. La modernidad nos permite, por la conceptualización del espacio cartesiano, poder diseñar en un espacio que no tiene gravedad, que no tiene arriba ni abajo, que no hay asoleamiento, no hay calor, no hay frío, no hay olores, y nos permite hacer lo que querramos. Y luego construyelo. Claro. Uh -huh.
Claro. Ujú, ujú, claro. Sí, fíjate que el pensamiento cartesiano, que él es como, culmina como con una tradición, la radicaliza, ¿no? Y es muy claro y es muy interesante estudiar a Descartes porque, aunque no, o sea, Descartes no está aislado, ¿no? Está Newton antes, que es súper importante, porque ya con Newton ya la noción del espacio ya cambia, es mecánico, la concepción del universo ya de ser un universo vivo, que, que el modelo es biológico, nace, crece, se reproduce, muere, todo. Ahora es mecánico, es, o sea, hay leyes y esas leyes pues, no se pueden cambiar. Y entonces, si entiendes, claro, no, claro. No, pues era, claro, eran voluntades. O sea, si te iba mal es porque alguien te vio feo, o sea, no eran causas, era por voluntad de alguien o de cosas, de algo que había, era mucho más misterioso, ¿no? En cambio, ya cuando se ve como que Dios ya no interviene, sino que pone sus reglas y te echa ahí, y pues atente a las reglas, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las reglas. Y Newton, pues para empezar, dice, no, pues las reglas, leyes universales de la física son estas, se las saben, ¿no? Supongo. Y entonces es una visión ya mecánica. Y entonces, cuando llega Descartes, también el pensamiento filosófico, digamos, se vuelve filosófico, racional, se vuelve obsesivo y piensa que nada de que todo lo que vemos es en realidad, no se puede realmente confiar en lo que vemos. No se puede confiar. Entonces, para que algo sea verdad, tiene que ser transferible a números, porque los números no mienten. Entonces, si algo pesa, si yo puedo agarrar y esta pluma la pongo en la balanza y pesa, y me da un número, pesa 100 gramos, ah, es real. Pero si no puedo hacer eso, es que estoy soñando, ¿no? Que quién sabe qué estoy haciendo, pero no es real. Entonces, eso se vuelve parámetro para él de realidad. Entonces, si yo puedo aquí extrapolar ejes de coordenadas, o sea, puntos referidos a tres planos, X, Y, Z, y si yo esto lo paso a numeritos, es que esto es real. Nuestro mundo tecnológico. Él no lo hacía él no lo hizo originalmente como para utilizar ese sistema para producir, para promover el modelo instrumental. Él lo hizo por una cuestión absolutamente filosófica, de conocer la verdad. Él no quería hacer, o sea, que él no quería hacer el plotter de que aprietas aquí y todo. Pero las consecuencias, luego vino otro cuate, un geómetra, Gaspar Monge, y Gaspar Monge dijo, no, pero pues esta es una gran herramienta de diseño, y además tiene las cualidades de que, pues de que puedo hacer casi casi lo que quiera. Y luego también me sirven para yo dictar
¿cómo se va a hacer? En el siglo, en el Politécnico, los politécnicos se empezaron después de la Revolución Francesa. Cuando tú salías de la carrera, ya eras todo un arquitecto, sin haber tenido nunca una pinche experiencia de nada. Y lo que nos pasa a nosotros, que en realidad, acabando la carrera, ya podemos hacer lo que queramos, o sea, ya tenemos la capacidad, tal vez tecnológicamente sí, técnicamente sí, pero la experiencia, ¿dónde? O sea, se hacen cada burrada, de verdad. Y eso es, ¿de dónde? O sea, ¿por qué? Ay, es que tiene mucha imaginación, ve qué formas tan bonitas. En fin, me sigo. Entonces, bueno, aparece una dicotomía entre, por ejemplo, lo que mi maestro entendemos entre lo que es el espacio y el lugar, ¿sí? El espacio, cuando yo hablo del espacio, hay que entender cada historiador, cada teórico, cada maestro, ¿qué entiende por espacio? Porque no es claro. Cuando yo hablo de espacio, hablo del espacio cartesiano, para diferenciarlo, ¿sí? Ese es, o sea, cuando digo espacio, estoy hablando de las coordenadas, o sea, es un espacio geométrico. Y lo que pasa es que Descartes asumía que ese espacio existía en la realidad. Nada más que no lo vemos, no ves los numeritos que ves ahí en la pantalla, ¿no? El grid que te pone la pantalla no lo ves, pero que está ahí. Está cañón, ¿no? Así, esa es como una imposición. Ahí, ese es un instrumento poderosísimo de dominio de la realidad. Yo lo que haga ahí lo puedo construir. Está en China, en Japón, en la Luna. Bueno, en la Luna no tan fácil, pero lo hago aquí y lo mando, ¿no? ¿Cómo de que no? Algo, por ejemplo, este edificio, no sé si lo reconozcan. ¿Lo ven? Es como un cuadrado. Sí, sí, lo vemos. Bueno, este es tal vez uno de los edificios modernos más, o sea, de los primeros edificios modernos, es el Escorial en España. Lo hizo, mandó a hacer Felipe II, el arquitecto Juan de Herrera, muy, muy importante. ¿Por qué es moderno? Miren, buscaron un terreno planito y lo copiaron tal como viene en la Biblia, según esto, las medidas. Claro, si te pones estricto, pues hay muchas cosas que tuvieron que poner de acuerdo su época, de acuerdo a los materiales, todo, pero el modelo sale de la Biblia, o sea, las medidas, la idea predomina sobre el lugar. Es el Escorial en España, ¿no? Es el Escorial afuera de Madrid, no sé cuánto. Yo alguna vez, si van a España, pues este es de a fuerzas, ¿no? No se la pueden. Es un espacio impresionante. La realidad, así como que cayó del cielo, tal cual, ¿sí? Cayó del cielo, así, ¡pum! Eso es moderno. Aunque que tenga así las ventanitas con quitos y eso, que sería así. Nosotros no lo reconoceríamos como moderno, ¿verdad? A eso voy. Sin embargo, la intención ya es moderna. ¿Por qué? Porque se toma de un modelo ideal, que es, en este caso, es la profecía de Ezequiel en la Biblia. No sé, el profeta Ezequiel de repente se despierta y pasa una carroza divina y la carroza y Dios le enseña la ciudad de Jerusalén y la describe más o menos, y el edificio del templo de Salomón lo describe más o menos, a fin de cuentas lo construye. Esa es la intención. Obviamente, si tú ves la Biblia y lo que construyeron, pues a lo mejor ahí tiene que haber una gran interpretación por parte del arquitecto. No, o sea, el plano no está como, o sea, no tenía las anotaciones o las especificaciones que ahora tenemos, pero la intención es esa. O sea, Dios debería haber puesto así todo cotas, ¿no? Y materiales y me respetan mi diseño, cabrones. El maestro, por favor, las hiladas derechitas. Si no me lo tiras y me lo construyes de nuevo. Eso es moderno. El diseño prevalece, es lo más importante.
Antes para nada. O sea, vas construyendo sobre la marcha, ni siquiera había planos. Las catedrales góticas no tenían planos. Una vez un alumno me dijo, maestro, nos está engañando porque no sé qué. Yo vi unos planos de, no sé, Notre Dame, no sé qué. Le digo, ¿y son constructivos esos planos? O sea, son planos hechos después, ¿no? No, o sea, como que perdemos la noción, ¿no? Los planos constructivos son a partir del siglo XIX con Durán. Antes, todo lo que, las maravillas que se hicieron antes fueron así sobre, a ver, con un croquis, vamos. Así. Ajá, claro. Ujú. Sí, bueno, por ejemplo, desde Alberti ya estaba esta cosa del diseño, de los lineamenti, que es como una guía, pero es una guía, es diferente, todavía no, es como una guía y tiene un carácter hasta casi divino, es como una plantilla, ¿sí? Para Alberti. Pero ya cuando es así de, vamos a hacer el proyecto completito, con todas las especificaciones, que no quede nada a la interpretación del que lo va a hacer. Eso es moderno, ¿sí? Que no, o sea, ponle todo, ¿no? Así. Exacto. Exactamente. Y luego están los planos. Y los planos es el. Ajá, ajá, así es. Claro. Ajá. Sí, y eso permite que, por ejemplo, hay arquitectos que entregan el plano y dicen, yo aquí llegué, esta es mi chamba. Ya el que lo construya, que ya no se hacen responsables más allá de los planos. Eso es moderno, eso es así. Cuando antes no, hombre, pues el edificador te hacía responsable hasta el final, ¿no? O sea, que la gotera, Gary dice que las goteras no, pues no, o sea, él no se hace responsable de las goteras de su edificio. Dice, no, pues Calatrava, ¿sí? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque el proyecto ideal son autores. Eso viene mucho del siglo XIX, del autor genio, romántico, creativo, con cualidades divinas, como si tuviéramos realmente esa capacidad de crear de la nada, como Dios. Pero nosotros no somos así. Todo lo que creamos es porque ya lo vimos y lo interpretamos. Es una cuestión hermenéutica, es una cuestión de interpretación. Nosotros no creamos nada. Todas las ideas que creemos que son nuestras, que me disculpen. Yo de lo que estoy aquí diciendo es algo que creo, sinceramente, pero yo no lo estoy diciendo. Yo lo estudié y lo vi y lo creo, pero no es de que se me ocurra. Y así todos, ¿no? Y Le Corbusier y todos los arquitectos que se creen genios, todos es interpretaciones, son interpretaciones. Y claro, si crees que estás en el paradigma de la modernidad, pues tú te sientes más fregón que porque, no sé, ese es parte del problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo adoptar una temporalidad diferente? A ver, bueno, aquí tengo creo que es a Coleman, aquí en México, también es parte de esta tradición mm, que nos toca. En fin, me voy a pasar todo esto. eh, ah, Me voy a pasar esto. Es un templo, sí, debe ser franciscano. No, que el modelo es, digamos que son reinterpretaciones del modelo divino, adaptadas. Claro, son adaptadas y muy bien adaptadas, ¿no? Aunque hay una parte ideal, también tenían que lidiar con las circunstancias del lugar, con la mano de obra, con los materiales, con con muchas cosas, ¿no? Hay representaciones siempre que refieren a la Biblia, al templo de Salomón, sobre todo, es muy importante, pero es una arquitectura riquísima y para estudiarse, pero
y no es una arquitectura, digamos, hay algo de modernidad en el sentido que se trata de implementar el modelo ideal, pero a la hora de hacerlo, hay una interpretación necesaria. O sea, no están los planos así como ahora, ¿no? Entonces, si nada más tienes un texto, pues hay una libertad para interpretarlo muy grande y por lo tanto una riqueza del producto final bien importante. En cambio, cuando tú ya tienes el proyecto terminado en planos, a la hora de hacerlo no hay espacio para cambiar, para interpretar, para decir, no, esto es una estupidez, ¿no? Aquí está abriendo una ventana hacia una colidancia. O sea, estoy hablando de tonterías, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no, pues no le interesó, no lo vio. Hay arquitectos muy buenos que pueden hacer un buen proyecto en la computadora. No lo digo que no, pero son arquitectos que de entrada ya tienen una visión de lo que es el lugar, o sea, no se lo pasan por alto. Se lo pasan por alto, pues es una irresponsabilidad. El arquitecto moderno es irresponsable por definición, ¿no? Porque cree que, no sé, que así es y que la idea prevalece sobre. Ahora, no estoy pensando en nadie en particular, estoy hablando en general, ¿eh? Porque hay, por ejemplo, Le Corbusier, que es así, si pensamos en él, tiene grandes edificios. O sea, no crean que estoy hablando así como de que estoy pasando la escoba y barriendo todo para nada, ¿no? Por eso los grandes arquitectos, el Mies, o sea, Mies que dices, no, más moderno que eso, no, es un gran arquitecto. Estoy hablando en general, ¿sí? En general, tendencias, ideas. Y ellos, así, Le Corbusier, pero incluso, perdón, sí. Ujú. Exactamente. Está al revés. Ujú. Ajá. Sí, totalmente. Así es. Eso es. Hay una reversión de la prioridad en el pensamiento moderno y claro, o sea, durante pues la historia, inclusive en el pensamiento mítico, o sea, hay ideas, por ejemplo, para los griegos las ideas eran la forma. O sea, una idea era, por ejemplo, un cuadrado. El cuadrado geométrico es una idea. Y entonces esas ideas son generadoras. Lo que no existe, o sea, de ahí se genera la arquitectura y está bien. Pero son como plantillas, ¿ven? Son como de modelos, o sea, como que parten del croquis, ¿no? En cambio, ya con la modernidad, la idea se tiene que casi, casi materializar en el proyecto, o sea, en el proyecto. En fin, sí, es muy buen ejemplo, Celine. Me parece. Ahora, el mismo Le Corbusier con la edad fue bajando las defensas y se fue haciendo mejor arquitecto. Sus últimas obras son mucho mejores que las primeras. Sí, o sea, la soberbia de Le Corbusier, que era súper soberbio, se le fue bajando, ¿no? Ahora, Le Corbusier. Ah, claro. Ujú.
claro. Sí, sí, sí. Yo sí creo que si hay un arquitecto o sea, si escogiéramos o sea, un arquitecto a estudiar, porque representa todo lo bueno y lo malo, es Le Corbusier, ¿no? Definitivamente. Por eso es tan famoso, es odiado y querido. Yo, sí, exacto, sí. Entonces, pero hay que saberlo leer, ¿no? O estudiar. Para mí y para mi maestro Les Gómez, su mejor obra es La Tourette, ¿no? Y por muchas cosas, el monasterio dominico de La Tourette es un gran, gran, gran proyecto. Lo ven, se ve súper moderno, pero al mismo tiempo toda la materialidad, toda, reinventa, reinterpreta el programa de monasterios de los dominicos. Lo hace muy pegado pues al principal, no me acuerdo cómo se llama, se llama Betancourt, se apellida, que era sí, o sea, él se preparó antes de hacer el diseño y estudió la tradición. Le Corbusier siendo ateo, hace uno de los edificios más importantes de la modernidad, ¿no? Y reinterpreta ese monasterio que se me ha cebado, ya varias veces he querido ir, te puedes quedar a dormir, pero es difícil entrar, tienes que hacer tu solicitud con años y, en fin, esa es una experiencia importante. Y bueno, ahí Le Corbusier ya creo que me entregaba planos, que ahí en la obra iban decidiendo las cosas, ¿sí? Y si salía algo un poco que no como dijo, no, déjalo, ya, o sea, como que ya no le daba importancia tanto al proyecto, sino al resultado, ¿no? Y entonces la arquitectura, que es ese proyecto, es el plano o es el edificio, pues es el edificio, a fin de cuentas es lo que experimentamos. Entonces ahí también hay una como, pues no sé, no diría perversión, pero sí algo que está mal entendido, ¿no? Yo no sé ahora los arquitectos, pocos, o sea, hay arquitectos que hacen proyectos y los tienen en la computadora y depende de la intencionalidad, ¿no? No necesariamente es malo tener un proyecto ideal sin que se construya, ¿no? Ha habido muchos muy importantes. Entonces sigo ya ni me acuerdo a ver, espera. Bueno, esto son cosas filosóficas que son parte de la cultura occidental, cuando se une el pensamiento filosófico y el pensamiento cristiano. Alguien como Tomás de Aquino dice, no, pues es lo mismo. Uno es por fe y otro es por observación de la naturaleza. Y esa síntesis es formidable, nos lleva al pensamiento moderno. O sea, formidable en el sentido de que las dos retoman un nuevo sentido. La experiencia religiosa acepta que a través de la ciencia se pueda llegar a Dios. De alguna manera, ¿no? Los muy estrictos dicen que no, ¿no? Pues Ratzinger, olvídense, o gente así, y y también permite a los científicos creer que hay algo divino detrás de todo, ¿no? Entonces, esa interpretación es importante. Ya no me voy a meter mucho en esto. Aquí tenemos una representación medieval de Dios con Dios dibujado como arquitecto, ¿sí? Dibujando una ciudad ideal en la forma de la naturaleza. Lo que está haciendo es el mundo. O sea, Dios hizo al mundo con la geometría.
y el mundo que vemos es geométrico. Entonces, esta es una imagen muy, muy elocuente, ¿no? Y todo salió de su mente. Y hay pasajes en la Biblia, y luego hay un filósofo que se llama Filo, de Alejandría, que describe cómo Dios primero, antes de hacer la creación, la pensó todita. Se echó el diseño, dice, no, pues no voy a improvisar, lo voy a hacer bien. Y entonces, lo hace en su mente y luego solo como que ya lo crea, ¿no? Pero lo crea de una idea ya perfectamente diseñada. Y entonces, ajá, así es. No, así es. Cuando en realidad yo creo que se obtiene, o sea, por ejemplo, si ustedes hicieran una silla, como la están haciendo, eh, lo ideal es medio irla haciendo realmente. O sea, el mejor diseño sale a la hora de hacer, o sea, a lo mejor hacen una idea, hacen un croquis, ¿no? Pero ya la experiencia de implementarlo es experiencial, es tomar decisiones sobre la marcha. Siempre va a ser mejor. Claro, nos están obligando a acabar a tiempo, a que salga en lo que dijimos. O sea, hay muchas presiones para que eso no suceda, la verdad. Muchas presiones estúpidas y más. O sea, es que eso está mal, ¿no? Pero pues hay que acabar. Pues ya valió. O sea, si tú estás viendo que el lugar, por alguna razón, eh, hay que modificar el diseño, yo creo que es una cuestión de ética modificarlo. Entonces, eso es ¿y por qué? Porque lo estás viendo, ¿no? O sea, no es de que lo imaginé, no, es que imagínate la capacidad para imaginar un proyecto, así que a mí se me hace, nos compramos Dios, ¿no? Y pues para nada, en fin. Sí, claro. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Ah, qué interesante. Ajá, ajá, claro. Ujú, claro, claro. Sí, pues claro, no, pues los arquitectos también, yo creo que también, pues cada proyecto es diferente, ¿no? Y tienen que adaptarlo. O sea, eso habla bien de él, en el sentido de que se puede adaptar a circunstancias diferentes, que no siempre procede de la misma manera, pero yo sería de la idea que ahora le llaman from the bottom up, o sea, hacer el diseño a partir de lo que tienes, no con una idea preestablecida. O sea, la idea surge pues del lugar, del cliente, del clima,
O sea, todo eso te va dando el diseño solito. Y no, voy a hacerme en mi computadora y lo pones. Entonces son cosas totalmente diferentes. Y entonces el problema un poco en la academia es que es realmente difícil simular esto, y lo queremos simular y no se puede hacer, ¿no? Así, vamos a imaginar que estamos en un terreno en la cota y ni siquiera vamos, ¿no? Porque pues ya hay COVID y pues no, nos quedamos. Vamos a imaginarlo, vamos a verlo en Google Maps y es muy difícil. Yo creo que los ejercicios en la academia tienen que ser experimentales. Es la época para experimentar, para crear. O sea, no necesariamente hay que formar al arquitecto profesionista que sea eficiente, sino alguien que piense que experimente y que se arriesgue. Para eso es la escuela, para arriesgar. Claro, luego te reprueban y no sé si ya los perdí. Los veo congelados. Yo sí escucho, pero los veo igual congelados. Ok. Sí, Bueno, igual. pues, ok, entonces están ahí. Bueno, entonces, si me siguen oyendo, pues seguimos, ¿no? Sí, sí, sale. Bueno, entonces, por ejemplo, el pensar, ya un poco adentrados en el Renacimiento, es donde se empiezan a dar las primeras ciudades ideales, ¿no? Es Fronsinda, esta es la ciudad, es una ciudad que que diseña en su tratado de arquitectura Filarete, y está basada en cuerpos geométricos, ¿no? En dos cuadrados que se giran dentro de un círculo, y ahí entra la ciudad. Parece, no sé, o sea, es que digamos que uno puede pensar que así siempre se han hecho las ciudades, pero no, o sea, realmente, o sea, sí, por ejemplo, si hay en una ciudad romana, se fija el centro, se veía la orientación del sol, y se trazaban dos ejes, ¿no? El Cardus y el Decumanus, y en base a eso, pues se iba construyendo todo, pero no había una planeación así como vista desde arriba de dónde van las cosas. Es la primera vez que la geometría predomina, ¿sí? Y no nada más a nivel, pues, de un edificio, sino de toda una ciudad. Ahora, siguen siendo plantillas, no es de que así tenga que ser fuerza, ¿no? En 1516, un, un, este, un sacerdote, era cardenal, creo, de inglés, que trabajaba en la corte de Enrique VIII, Tomás Moro, escribe un libro que se llama Utopía. En ese libro se describe un Caribe que no existe, donde los individuos que viven ahí viven en armonía. No hay clases sociales, todo es como comunitario, trabajan bien, no se pelean. Es un mundo, pues, ideal, ¿no? Ideal. Ese libro tiene una repercusión importantísima, ¿no? Ese libro no sé si hayan oído hablar de Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga es un dominico que fue obispo de Michoacán, en la colonia, y él toma tal cual lo que dice en la utopía como receta. Él quiere construir ese mundo ideal. Y México es tal vez el primer país donde se quiere implementar la utopía. La colonia, o sea, no voy a decir que toda, pero por lo menos el proyecto Quiroga es el primer ejercicio de la modernidad. Entonces, ¿qué implica la utopía? Implica
Sí, me oyen más o menos. Por favor, alguien de repente me diga. Sí, arquitecto, se escucha bien. Gracias. Lo llamo. Gracias. ¿Qué implica que, miren, es muy claro, en el pensamiento cristiano, nosotros, después de ya todos, íbamos a estar enterrados, por decir algo, íbamos a estar muertos, y al final de los tiempos íbamos a resucitar, y íbamos a vivir con Dios en una ciudad que iba a diseñar, en la Jerusalén celestial. ¿Sí? Entonces, en el pensamiento moderno, esa Jerusalén celestial no está en el cielo, está en la tierra. Eso es lo que le llamamos la utopía. Eso es a lo que le tira el comunismo. Con el tiempo, la lucha de clases va a hacer que el mundo sea, pues, mejor, o sea, ideal, ¿no? La lucha, claro, ahorita hay que llegar a eso, pero es en la tierra, ¿sí? Es bien importante y es muy diferente. O sea, parte del pensamiento cristiano, pero ya no es moderno, y moderno implica aquí. Vamos a hacer la Jerusalén celestial, pero aquí. Y entonces hay que sacrificarse por los que vienen después, ¿no? Hay un sentido de sacrificio, pues en gente como el Che Guevara y gente así, ¿por qué se sacrifican? ¿Por qué van a pelear? ¿Por qué matan gente? Son poderosísimas esas ideas, ¿no? Y te vuelves medio heroico además, porque hay que construir un mundo ideal. Es tal vez el primer, todas las repúblicas de indios que les llamaban, eran como sociedades, y además tenían la idea de que los indígenas, como eran puros buenos, era el mejor material para crear esas utopías, que también es un prejuicio, ¿no? Todo eso viene también del pensamiento de Rousseau en fin. Entonces, el pensamiento utópico, el capitalismo es utópico, ¿sí? El crecimiento económico nos va a llevar al bienestar de todos, a un mundo feliz. No sé si vieron Willy, pero pues, la película esta del robot, ¿no? Que todos son unos gordos, nada más mueven el dedo y todo lo tienen, ¿no? Si quieren una hamburguesa. Wally, ¿no? Wally, sí. Bueno, perdón. Es que sí, pero está muy bien retratado. Si la modernidad, o sea, esta idea de que el confort, o sea, que debemos diseñar para estar confortables, para como que nuestro cuerpo. También Descartes tiene mucho que ver ahí. Descartes pensaba que nuestro cuerpo es como una cáscara, que nosotros es como una máquina. Y nosotros somos una chispa divina racional que está en la glándula pineal. ¿Quién sabe cómo maneja ese chispa maneja nuestro cuerpo? Pero ahí está. Y esto como es esa chispa. El cuerpo es como un vehículo, ¿sí? ¿No? Como estos japoneses, ¿no? Que es un pinche robotzote así grandote y hay alguien en la cabeza que es el que realmente lo maneja. Y quién sabe que haya en la cabeza de ese que lo maneja, pero ha de haber otro. Es como las muñecas estas, ¿no? Nunca tienen fin. ¿Quiénes somos? Pues para Descartes no somos nuestro cuerpo. Es algo terrible. La fenomenología nos da, no, nosotros somos esto, o sea, esto es lo que somos. O sea, la fenomenología trata de rescatar lo que, dentro de la misma modernidad, los prejuicios que Descartes nos ha heredado y que asumimos como verdades, que ya ningún filósofo, ningún científico lo toma como verdad, pero que siguen actuando. La computadora, el AutoCAD, es una herramienta 100% cartesiana. Y nosotros decimos, ay, pues es transparente, ¿qué tiene? No tiene nada de nada, es una herramienta. Ahí está el error. Ahí está el error. Sí tiene mucho que ver, porque nos permite hacer cosas que deberíamos tener más cuidado de hacer. En fin, o sea, no quiere decir, pues, vamos a seguirlas usando, ¿no? Eso no hay de otra, pero hay que ser conscientes. Entonces, probablemente
invertir un poco las cosas, darle más prioridad a las historias, darle más prioridad a la gente misma, a la cultura, antes de empezar a diseñar. Porque lo que pasa es que nosotros podemos hacer un diseño que le llamo que autorreferenciable, o sea, que podemos hacer un diseño que no se refiera a nada fuera de sí mismo. Y entonces la autorreferencialidad del diseño en la modernidad puede ser total, ¿sí? Y entonces eso es lo que no podemos caer, pues lo que es la arquitectura paramétrica, ¿sí? La arquitectura paramétrica por eso está mal, porque no es porque, o sea, se ve increíble, no manches. Y creen que lo que lo hace es un genio, pero pues desaprieta un pinche botón y saca la forma. Y la verdad, o sea, ¿qué genialidad es esa? Él no está haciendo las matemáticas. Si quisiera no lo está haciendo, ¿no? Está jugando con un modelo que está padre para jugar. Pero si ya vamos a hacer arquitectura, el orden está. Entonces, perdí el hilo. Pero bueno, ese sí está más o menos claro y lo que implica la modernidad, la noción del espacio es muy diferente a la noción tradicional. Por eso, digamos que si yo hablo del lugar específico, de un lugar que tiene ciertas cualidades, ¿sí? O sea, cualidades físicas, que yo lo siento, es táctil. Algo que se ha perdido mucho con la modernidad también, por ejemplo, Descartes le daba mucha importancia a lo visual. Y decía, bueno, de todos los sentidos nos engañan, pero la vista menos. Entonces le daba chance a la vista, ¿no? Y entonces, pues el olor, ¿cuándo nos fijamos en el olor? Para la textura, la parte esta, el embodiment, de lo que llaman en inglés, sí, o sea, la parte corporal, que es lo que nosotros aportamos a la hora de diseñar. Nosotros diseñamos desde nuestro cuerpo, es un reflejo o sea, no es nuestra mente la que está diseñando, estamos partiendo de nuestra propia corporalidad. Y nuestro cuerpo es la referencia a la arquitectura que estamos haciendo. Porque tenemos cuerpo, podemos decir, pues está muy cerca, está muy lejos. Es nuestra propia referencia, ¿no? Entonces, si tenemos que sacar el pinche Neuffer para decir, no, son 90. Claro, está bien, normas, ¿no? Pero a fin de cuentas, no debería de ser. O sea, nuestro cuerpo es la referencia primordial, primaria, desde donde debemos proyectar nuestra corporalidad misma, ¿sí? Y como somos medio paraditos, pues hacemos las puertas rectangulares. Si fuéramos como pajaritos que entramos así, pues las haríamos circulares, ¿sí? Entonces, hay una corresponsabilidad, una relación entre nuestra corporalidad y lo que debamos proyectar, ¿no? Y eso parece obvio, pero no es tan obvio. O sea, sí, o sea, cuando haces una puerta así con forma de chicle, y por dónde le entro, o dices, bueno, o sea, no estoy diciendo que no se deba hacer, estoy diciendo que si hay una intencionalidad clara y está bien. Ahora, no estoy diciendo yo estoy muy a favor de la experimentación y inclusive formal, ¿no? Hay cosas que formalmente, pero formalismo puro está mal. O sea, de ponerse a hacer figuritas o sea, de hacer como una escultura o juegos de planos que se interpretan, porque sí. Por ejemplo, el caso de Lipskin es complicado porque él es muy buen arquitecto, está muy dotado. Él hizo una serie de dibujos antes de hacer arquitectura, los micromegas, que es una cuestión muy interesante, teórica. Y de ahí parte de su arquitectura, pero Lipkin, pues tiene obras muy buenas, pero la mayoría, la verdad, ya es
ya es puro, se le subió mucho, o sea, hay un juego formal, yo digo que exagerado. También cuando uno dice eso, corre el riesgo de decir tonterías, ¿no? Porque yo no conozco las obras de Libeskind bien. He visto un par y sí me gustaron, pero pues son como copias la verdad se siente copia del museo, ¿no? Del Holocausto, que es una obra importantísima, importantísima por muchos sentidos. Entonces, bueno, cada obra es diferente. Hay obras a mí yo lo que he visto de Le Corbusier me ha decepcionado, la verdad. Entonces, ya me acordé, algo importante. Entonces, la vista, ¿sí? La vista tiene mucho predominio. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver revistas, bueno, antes revistas, ahora ya ni siquiera, ahora es puro Instagram. Eso no es arquitectura, chavos. O sea, eso son imágenes de arquitectura. Y hay un gran riesgo porque podemos pensar que algo que se ve chido, pues esa es la arquitectura. Y la arquitectura es algo más, mucho más. Entonces nos podemos ir con la finta, es muy fácil, ¿sí? Hay obras malísimas que son muy fotogénicas. Y hay obras que son buenas que no necesariamente son fotogénicas, ¿no? Y hay obras buenas que también son fotogénicas, como Barragán. O sea, Barragán, pues es una gran arquitectura, pero tú ves la foto y dices, qué chido. Pero vas al lugar y dices, wow, ¿no? O sea, dices, ¿qué es esto, no? Y Barragán, pues, sería interesantísimo recrear el proceso creativo de Barragán, porque les aseguro que no tiene nada que ver con hacer un plano en el respirador de esa época y luego construirlo. Para nada. Estoy seguro, o sea, ¿no? Estaba ahí proyectando casi en la obra. Un caso que sí está documentado, que es el Museo del Eco de Matías Geritz. Y ese proyecto salió de un croquis de Matías, ¿sí? Gran colaborador de Barragán, y ese croquis, pues hace ese museíto chiquitito, es un croquis, ahí está, lo tienen. Y de ahí salió, y es un museo con una sensibilidad muy, súper sencillo, pero no, tiene algo, ¿no? Tiene algo que dices, wow, o sea, este cuate eh, sabía qué onda. Y entonces, pues es buscarle, ¿no? No hice con la finta de las grandes formas, de las cosas espectaculares. Entonces hay arquitectos que yo creo que son mejores, que valen la pena, tal vez por sus propias intenciones, ¿sí? Y otros bueno, que no sé, o sea, no me gustaría meterme en eso, pero tal vez en otra ocasión revisar las obras, aunque sea, las tenemos que revisar en foto, ¿no? Pero por lo que dicen, por su trayectoria, por sus intenciones, uno puede, digamos, apostar por cierta arquitectura, ¿no? Y irla a ver cuando se pueda, ¿no? En México hay muchas cosas. Ajá, 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 ajá. Sí, sí. Oficial, sí. Hasta ponen a la monja ahí para que salga la foto, ¿no? Mm. Ujú. Sí, chiquito.
No. No, Marky, aquí que andamos. Andamos aquí. Oigan, no, por ejemplo, en el caso ahí de las capuchinas, la entrada de luz así lateral, o sea, que sientes como que la luz se embarra en la pared, pues es un espacio a una hora y es otro espacio a otra, ¿no? O sea, ¿cómo lo experimentas? Sí, sí. Ajá, ajá, sí, sí, claro. Claro, y yo creo que, bueno, un buen arquitecto pues maneja los recorridos, las vistas, o sea, la temporalidad. En el diseño hay un énfasis en la forma y en lo espacial, pero pues la arquitectura se experimenta en el tiempo. Entonces, ¿cómo incorporar eso al diseño? Pues entonces ya eres un fregón. Si lo pones, pues está bien. Si no piensas cómo vas a entrar, qué vas a ver, a dónde se abre la vista, se cierra, que se abre el espacio, se cierra, hacia dónde ves, qué sientes, pues entonces no estás cayendo en la trampa, en el truco, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Y seguimos, vamos, no es que no. Ahora, por eso, pues hay que buscar a los arquitectos que hacen la diferencia, ¿no? Y sí, bueno, eso es lo que yo diría. Ya no sé, a ver si hay algo más, espérame. Bueno, toda la historia del barroco, bueno, por ejemplo, también me gustaría hablar un poquito de lo que es el historicismo del siglo XIX, porque hay un momento en el que al asumir, ajá, ok, 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 en 20 minutos, ok, lo estoy viendo aquí. Bueno, nada más les voy a comentar que con la modernidad, la relación con el pasado, con la historia, se vuelve problemática. Se vuelve, o sea, yo, por ejemplo, yo puedo hacer referencias del pasado a culturas que no son mías, por ejemplo. Algo que antes, pues no, ¿por qué? ¿No? O sea, o ¿por qué voy a hacer mi casa estilo japonés? ¿O por qué la voy a hacer estilo medieval? ¿No? De repente, no, pues yo la quiero hacer neogótica o, o no sé, es raro, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, porque la modernidad rompe con esa, digamos, con esa secuencia natural histórica de la arquitectura. Entonces, de repente nos vemos así, bueno, ¿cuál es mi tradición? ¿Qué soy? Es problemática, ¿sí? Entonces, no, pues hay que estudiarla, ¿sí? Como digamos que cuando en el Renacimiento, pues dijeron, es un poco lo mismo, ¿no? Cuando dicen, pues hay que estudiar a los griegos. Y entonces la relación con la historia es fundamental, es importante, pero es un poco artificial, ¿sí? Porque nos sentimos desvinculados de nuestra propia tradición.
Entonces, hay gente muy fregona y hay gente que no sabe, o sea, que nada más copia, ¿no? Pues que en el siglo, Durán, en el pleno funcionalismo, hizo un catálogo de ventanas y un catálogo de puertas y un catálogo y tú escoges cuál quieres. Y entonces, ¿es eso retomar la historia? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de John Hudson, el arquitecto, no era finlandés, era sueco, o no sé. En fin, él vino a México y viajó por los lugares, por los centros arqueológicos y fue a Chichén Itzá, fue a Montán, y él hizo una clara abstracción de la intencionalidad de estas plataformas, de su orientación, y de ahí parte a hacer sus diseños. O sea, retoma la historia, pero no a nivel formal. No, un poco como, no sé si se acuerdan de las casas de Text House de Frank Lloyd Wright, que toma, por ejemplo, cuestiones pues, grecas y de cosas que tienen su chiste, ¿eh? Tampoco quiero decir que están totalmente mal, pero es una aproximación completamente diferente. Y hace sus text house que eran basadas en patrones tradicionales, como que se iban tejiendo, ¿no? Es una manera de interpretar la historia. Y luego, pero Hudson se me hace increíble. Se me hace increíble cómo toma la plataforma y la contrapone con lo que va arriba, como si lo que va arriba nada más flotara, ¿no? Y de esa sensación de la plataforma sólida y de la nube surge la ópera, ¿no? Es una gran obra por la intención, ¿no? Si ustedes la ven ahorita, ay, pues esas conchitas, qué chiste, ¿no? No, entonces hay que estudiar las obras que son más interesantes. Pero bueno, yo esto de la historicidad se los pongo así como algo interesante. Si ustedes, por ejemplo, les dijeran, vamos a hacer esta casa, pero si les dice su abuelita, oye, quiero hacer mi casa, pero retro, ¿no? O sea, la quiero, o sea, es refiriéndose a los 60, ¿no? O a los 70, pero ya es referencia al pasado. O sea, ya hay una referencia al pasado. Yo la quiero hacer como pues, en mi pueblo, ¿no? Como hay gente, como los que van a Estados Unidos, regresan y pues hacen su casa palladiana, ¿no? En el pueblo ahí de no sé dónde, perdido. Y entonces, ¿cómo retomar, no? O sea, es interesante, porque ahí puede ser mucha riqueza, pero también hacer algo si no entendemos, si lo que se trata es copiar formas, yo creo que estamos mal, vamos por el mal camino. Si lo que se trata es entender esa forma de vida, por qué le gusta, por qué hacer eso, y reinterpretarla, ese es lo fregón. O sea, vamos a tomar algo, pero no lo vamos a hacer igual, lo vamos a reinterpretar, va a ser diferente a nuestras circunstancias nuevas y todo. Entonces es un reto padre, ¿no? De cómo tomar la historia. O sea, va a ser igual, pero diferente. Y esa diferencia va a crear historia misma, va a crear una cuestión cíclica, es una reinterpretación. Eso lo tendería el hermenéutico, que es como la arquitectura vista como una interpretación. Y ya no les voy a echar más rollo, dejamos lo que queda, que son como 15 minutos si quieren preguntar algo. Sí, claro, sí. Sí, cualquier cosa, o sea, si no quedó claro o si tienen, o no sé.